El marido estaba seguro de que nadie llegaría a rescatar a su esposa mientras la atormentaba, pero cuando la puerta se abrió de golpe, las piernas del hombre comenzaron a temblar. Lo que pasó nunca lo esperó. Había llegado la primavera y los primeros brotes verdes ya asomaban en los jardines y parques de Bucarest. Laura sentía el ambiente realmente fresco y amigable. Las aves a lo lejos e incluso mariposas volvían de algún lugar donde habían estado escondidas. El sitio parecía invitarla a detenerse un momento y disfrutar del sol suave de la tarde. Quería sentarse en una banca del parque. Pero en estos últimos años ella no podía darse el lujo de perder tiempo. Ahora se encontraba atrapada en sus obligaciones. Salió de la tienda donde solía trabajar y después de un largo día se subió al autobús de las 5, pensando en todo lo que aún le quedaba por hacer. Y mientras se acomodaba en el autobús lleno de gente, se preguntaba si alguien más se sentía como ella. La rutina diaria la estaba volviendo loca. Cada día parecía igual al anterior. Sentía que su vida había cambiado totalmente. Todo empezó hace 4 años, cuando conoció a Arturo en un evento al que asistió con algunas amigas. Para ella, fue como una chispa que se encendió inevitablemente cuando se vieron por primera vez, pero como todo fuego, con el tiempo, comenzó a apagarse y a perder su brillo, especialmente después de casarse. Al principio fueron pequeñas cosas, una mirada de desaprobación, un comentario sarcástico por parte de él, empezaban a hacerla sentir que algo no estaba bien. Esperaba que todo mejorara, pero las discusiones se volvieron más frecuentes y acaloradas. Y de repente, Arturo comenzó a exigirle más, a cuestionar sus decisiones y a señalar sus fallas. Pero no solo eso. El trabajo de Laura se había convertido en una molestia para él, porque comenzaba a decirle que mejor no asistiera y que pasara más tiempo en casa. A pesar de que Laura disfrutaba de su trabajo y de la independencia que le daba, Arturo insistía en que debía dejarlo. ¿Para qué lo necesitas si yo puedo darte todo?, solía decirle mientras llenaba su vida de regalos costosos y comodidades. Laura se sentía atrapada en un bucle de críticas constantes por parte de su esposo. Cada vez que regresaba a casa después de una larga jornada laboral, Arturo siempre la recibía de mal humor. Él se quejaba de que Laura no tenía tiempo para cocinar comidas caseras y que todo lo que hacía era comida rápida o preparada. También se quejaba de que no limpiaba bien la casa. Pero Laura sabía que su horario de trabajo no le permitía llegar y hacer todo lo que él quería. Arturo se enfurecía al encontrar aunque sea un pelo en el piso. Al principio, Laura pensó que las críticas de Arturo eran solo una forma de desahogar su estrés laboral. Sin embargo, no era así. Él parecía que en realidad quería controlar cada aspecto de su vida. Y mientras regresaba a casa, Laura se sentía ansiosa por llegar a tiempo y evitar las críticas de Arturo. Los embotellamientos de tráfico y los semáforos en rojo parecían estar en su contra, retrasando su llegada y aumentando su temor a la reacción de su marido. De hecho, un día mientras preparaba la cena, Arturo le exigió que debía dejar su trabajo para centrarse en la casa y en él. Pero Laura sentía que su trabajo era su único refugio, donde podía ser ella misma, y no solo la esposa de alguien. Allí por lo menos había amigas con quien hablar. Sentía la libertad de no tener que rendir cuentas a nadie. Es cierto que vive en una casa muy cómoda, con muebles elegantes, ropa y artefactos caros que Arturo le regalaba, pero también vio las limitaciones de esa vida. Él la había convertido en alguien rodeada de lujos, pero sin libertad para elegir su propio camino. Incluso le regaló un reloj como recordatorio de que su tiempo le pertenecía solo a él. Detrás de cada regalo y cada joya, había una cadena que la ataba. Arturo la llenaba de atenciones, pero siempre con condiciones. Cada prenda de marca, cada accesorio costoso, era una forma de control, una manera de asegurarse de que ella siempre estuviera a su disposición. Y Laura, a pesar de todo, sentía una profunda tristeza. Se sentía como una muñeca, bonita y bien vestida, pero sin alma. Por fin en casa, pensó Laura, mientras colgaba las llaves en la pared. Se quitó los zapatos y los dejó junto a la puerta. Luego se puso algo cómodo. Pensó en qué hacer de comida y se decidió en preparar algo rápido y sencillo. Mientras picaba las verduras, no pudo evitar recordar las críticas de Arturo sobre su pijama.
«Pareces una indigente con eso puesto», solía gritarle. «Te compro ropa de marca y tú prefieres esos trapos viejos. Y más encima sales con eso cuando vas a comprar. ¿Quieres que los vecinos se rían de mí?». Sus palabras eran como cuchillos que se clavaban en el corazón de Laura. Se sentía insignificante, como si no tuviera derecho a elegir cómo vestirse en su propia casa. Pero sabía que discutir era inútil. Arturo siempre terminaba imponiendo su voluntad. Él era muy hiriente. «¿Por qué te pones esa ropa? Ese trapo te hace ver enferma. ¿Cómo puedes esperar que te respete si te presentas como una mujer de la calle?». Su voz se llenaba de desprecio. «¿Acaso es demasiado pedir que te vistas bien para mí?». La reacción de su esposo era exagerada y cruel, pero Laura había aprendido a callar. Sabía que cualquier intento de defenderse solo empeoraría las cosas, y no quería discutir más con él, así que se sometía, cedía a sus demandas, y se cambiaba de ropa a algo que complaciera su ego. La ironía era que Arturo justificaba sus decisiones con palabras de amor y ternura. «Lo hago porque te amo y quiero verte hermosa», decía. Laura solo asentía. De hecho, su madre siempre le había dicho que el hombre era la cabeza de la familia, pero Laura empezaba a cuestionar esa creencia. Y después de criticarla por cómo se vestía, Arturo comenzaba a llegar a casa con su mal humor y nerviosismo, descargando sus frustraciones laborales sobre ella. La cocina, que una vez fue su refugio, ahora era un lugar de discusiones. Laura se preguntaba con qué estado de ánimo llegaría Arturo esa noche, si vendría de buenas o malas. La incertidumbre la agotaba, y antes de la llegada de su esposo, hizo una revisión exhaustiva de cada rincón de la casa, cuidando que todo estuviera impecable. No quería enfrentar otro episodio de reclamos, por un rastro de polvo en el escritorio o por alguna prenda fuera de lugar. Además, eligió ponerse un vestido de seda que resaltaba su figura. Al mirarse al espejo, se sintió complacida. Pensó: «Este me queda bien». Sin embargo, sabía que lo hacía para complacer a su marido. Hasta se puso tacos, eran muy incómodos. Finalmente esperó, con una mezcla de ansiedad y miedo. Cuando Arturo llegó, su esposa se sintió decepcionada. En lugar de elogiar su apariencia, la ignoró y se quejó por no haber cambiado las cortinas. «¿Qué haces parada enfrente mío? Déjame pasar», gritó el hombre mientras se dirigía a la cocina para lavarse las manos. Desde allí comenzó a insultar a Laura por su olvido. Ella se contuvo, no quería que la situación se convirtiera en una pelea. Se preguntó cómo había podido olvidarse de cambiar las cortinas, después de haber revisado recientemente toda la casa. Laura se apresuró a cambiar las cortinas, admitiendo que había olvidado hacerlo. Pero cuando regresó a la cocina, su esposo la reprendió de nuevo. «Si no trabajaras, no olvidarías nada y harías bien tus deberes como esposa», le dijo con un tono de reproche. «Estoy cansado de esto. Hazme caso y renuncia a tu trabajo. Así te dedicas a la casa». Ella se sintió tentada de estar de acuerdo, pero una voz interior le preguntaba: «¿Tiene derecho mi esposo a decidir lo que quiero? ¿Por qué debo hacer cosas en contra de mi deseo por él? ¿Acaso es realmente importante planchar y lavar cada día la misma ropa? ¿O pasar la escoba todos los días?». Mientras reflexionaba, Laura comenzó a poner la mesa en silencio, siguiendo al pie de la letra las reglas que Arturo le imponía. Era otro recordatorio de cómo su esposo controlaba cada aspecto de su vida. Laura intentaba calmarlo, pero él estaba realmente enfadado. De repente se acercó a la olla. Ella se sintió asustada. «¿Qué es esto?», preguntó mirando la comida que la mujer cocinaba. «¿Frijoles? Esto ni el perro lo querría». Y de repente abrió la ventana y lo tiró. Laura se sintió como si hubiera sido golpeada. «Querido, por favor», intentó decir, pero él no la dejó hablar. «Soy tu marido», dijo Arturo, «a quien debes respeto. Te proveo dinero, comodidades. ¿Y cómo me lo pagas? Con una cena miserable y una actitud descarada». Laura se quedó callada, confundida por la reacción de su esposo. Un día antes le había pedido frijoles con chuleta de cerdo, y ella se había esforzado por prepararla. «Y todo por tu trabajo», dijo, su voz llena de desprecio. «No puedes ni siquiera preparar una cena decente. Este alimento no es lo que yo esperaba. Insisto en que no deberías perder tu tiempo trabajando». La mujer intentó defenderse. «No entiendo por qué te molesta que trabaje. Yo contribuyo al presupuesto familiar y...». Pero el hombre la interrumpió. «No me importa tu dinero. Me importa que estés aquí, cuidando de mí y de nuestro hogar.
No puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo. Además, lo que me alcanza basta y sobra. Ella se sintió herida. Pensé que te gustaría la comida. Por Dios, solo abriste una lata y lo echaste a la olla para calentar. Esto es un engaño. Es alimento precocinado del supermercado. No te importa lo que como, solo te importa tu trabajo. Él le hizo una pregunta firme. ¿Vas a dejar tu trabajo, sí o no? Ella se sintió entre la espada y la pared. Su empleo era el fruto de sus estudios universitarios, el lugar que la hacía sentir útil, pero él no entendía eso. La furia de Arturo era palpable. Su puño golpeó la mesa, haciendo que Laura se estremeciera. Esta vez, ella nunca lo había visto tan enfurecido. «Mañana renuncias a tu trabajo», exclamó poniéndola contra la pared. «¿Me oyes?», la sacudió agarrándola del brazo. Ella asintió en silencio, horrorizada. Luego Arturo la soltó y se fue a su habitación, dejándola sola con los restos de la cena, caída en el suelo. Mientras recogía los fragmentos de la olla y la tapa de vidrio, Laura se cortó la mano y se contuvo para no gritar de dolor. La noche se convirtió en un infierno de insomnio y miedo. «¿Por qué él se comporta así conmigo?», se preguntaba. «Parece como poseído, no es el mismo de antes». Aquella realidad golpeó a Laura como un rayo. Ahora vivía con un extraño, un hombre que la controlaba y la amenazaba. Ella se levantó temprano, pero la incertidumbre la consumía. Él estaba sentado en la cocina, su mirada intensa, esperando su respuesta, y finalmente aceptó. Y después de unos días, ella se sentía como empleada en su propio hogar. Antes, cuando trabajaba, la mujer compraba lo que se necesitaba en casa con su salario. Ahora dependía completamente de Arturo. Cada vez que necesitaba algo, debía pedirle dinero y justificar el gasto. Él le exigía recibos y explicaciones, lo que la hacía sentirse como una verdadera mantenida. Un día, Arturo llegó a casa de buen humor. Ella intentó compartir su alegría y lo recibió con una sonrisa y un beso. Pero su alegría se esfumó cuando él le dio un sobre. «Es para ti, querida», le dijo con una mirada intrigante. Ella pensó que serían entradas para ir a algún lugar, pero su corazón se hundió al abrir el sobre. Laura se quedó estupefacta al leer que la inscribió en un programa de adelgazamiento. Era lo último que quería. Siempre había tenido una figura bonita sin necesidad de dieta ni ejercicio. «¿Qué es esto?», pensó con preocupación. Arturo la quedó viendo. A él le gustaban las mujeres esbeltas y delgadas, como las que veía en las revistas, y siempre le sugería que vaya a un nutricionista para tener una cintura de modelo. Ella siempre había encontrado excusas para evitar asistir a lugares así, ya que no lo veía necesario, pero ahora él había tomado la decisión por ella. La miró con expectativa, esperando su reacción. Laura quería rechazar esa inscripción y defender su autoestima, pero sabía que negarse sería inútil. Arturo era un hombre obstinado, y cuando se proponía algo, no descansaba hasta conseguirlo. «Vaya qué sorpresa. Gracias, querido», dijo con una sonrisa forzada, mientras se sentía morir por dentro. La preocupación de él por la salud de Laura rápidamente se transformó en una obsesión por controlar su vida. Bajo el pretexto de ayudarla a alcanzar una figura ideal, la sometió a una dieta estricta y una rutina de ejercicios extenuante. Cada comida, cada paso estaba bajo su vigilancia constante. Incluso en el gimnasio, su refugio, no encontraba escapatoria. La presencia dominante de Arturo comenzaba a hacerla sentir incómoda. Y es que él iba a verla todo el tiempo. Cuando Arturo la invitó a salir, Laura se ilusionó pensando que irían a un lugar especial, pero al llegar y ver un salón de belleza, se preguntó ¿por qué aquí? Arturo, con una sonrisa segura, respondió: «Quiero darte un nuevo estilo». Laura negó suavemente, diciendo: «No lo necesito, me siento bien como estoy». Pero la expresión del hombre cambió, dejando ver su descontento. «Está bien», comentó la mujer, mientras la estilista la sentaba casi a la fuerza. Laura se sintió ignorada, especialmente al darse cuenta de que la peluquera discutía el corte con Arturo y no con ella. La cortadora de pelo se mostró atenta con él, sabiendo que pagaría los servicios. Después de horas, Laura se vio en el espejo y apenas se reconoció. La transformación fue brutal. Laura observaba su reflejo en el espejo, como si estuviera viendo a una extraña. El corte de pelo radical, el color intenso, nada tenía que ver con su estilo o su personalidad.
Era como si él la hubiera despojado de su identidad, dejándola vacía y confundida. Desde que Arturo se obsesionó con su apariencia, la vida de Laura se convirtió en una pesadilla. Él controlaba todo, lo que comía, cómo se ejercitaba, cómo vestía, hasta cómo limpiaba la casa. Si no hacía las cosas exactamente como él quería, la llenaba de críticas y reproches. Laura se sentía como una muñeca, manipulada y obligada a cumplir los caprichos de su esposo. Ya no podía tomar sus propias decisiones, ni siquiera sobre su propia vida. Él la obligaba a hacer dietas muy estrictas y a seguir tonificándose. Sin embargo, Arturo comía lo que quería. Y pronto, él la invitó a una fiesta, y aquello fue la gota que derramó el vaso. En lugar de ver una oportunidad para divertirse, Laura sintió miedo y ansiedad. Arturo la obligó a ponerse un vestido que no le gustaba, a maquillarse de una manera que no la favorecía y a cambiar su peinado. Hoy llegará el vestido que te compré. Menos mal lo hice a tiempo, porque si fuera por ti, escogerías el que te queda peor. Y no quiero que se burlen de mí, le dijo Arturo. Ella escuchaba. Finalmente llegó el pedido y se probó el atuendo. Era muy corto, algo vulgar e inadecuado para una celebración de un matrimonio. Y frente al espejo, las lágrimas brotaron de sus ojos y pronunció: Arturo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me obligas a ser alguien que no soy? Sin darse cuenta, lo había pensado en voz alta. Por supuesto, él escuchó: ¿qué? Lo hago por tu bien. Quiero verte a mi lado y que todos te envidien, que me vean con una mujer hermosa y con clase, no con alguien que parezca una pordiosera. Además, lo hago por tu bien. Laura comenzó a sentirse atrapada en una relación tóxica, donde no tenía voz ni voto, y en ese momento sintió un nudo en la garganta que la ahogaba. Las palabras de Arturo eran como puñaladas en su corazón. ¿Cómo podía tratarla así, con tanta crueldad, y hacerla sentir como una vagabunda? En ese momento, se dio cuenta de que había dejado que él la cambiara tanto, que ya no se reconocía a sí misma y dudaba de su propio valor. Arturo de repente se dirigió bruscamente hacia Laura, quien inmediatamente se puso rojo por la ira, tras oírla. «¿Qué te pasa ahora?», gritó. «¿Crees que hago mal? Estoy tratando de transformarte en alguien con dignidad, y tú me agradeces con quejas. Nadie más haría esto por ti. Te rescaté de la pobreza y te di una vida de lujo. ¿Y cómo me lo pagas? Con ingratitud. Deberías postrarte ante mí, por todo lo que he hecho por ti». Laura intentó decir algo más, pero Arturo no le dio oportunidad. Su discurso terminó con un golpe brutal en el rostro de Laura, una experiencia dolorosa y desconocida para ella. El hombre se marchó en silencio, dejando a Laura devastada en la sala. Ella se derrumbó lentamente sobre el parquet recién limpio, cubriéndose el rostro con las manos. Sus lágrimas fluían sin cesar mientras se preguntaba: ¿puede un hombre que ama lastimar así? El dolor del golpe se desvaneció, pero la confusión persistió. Aquella escena no salía de su mente. Su esposo la había humillado, llamándola pordiosera, y hasta la había golpeado. Ella se preguntaba: ¿qué hice para merecer esto? Pensó en su pasado. Su padre falleció hace años, y su madre, enferma de los riñones, no podía trabajar. Vivían en una habitación diminuta en un edificio viejo, compartiendo baño y ducha con desconocidos. De hecho, aquella habitación que heredó de sus abuelos era incómoda. Laura, su madre y su hermano vivían apiñados, dormían en un sofá y en una alfombra. El espacio reducido y la falta de comodidad la llevaron a buscar una salida. Laura se enfocó en sus estudios y, a pesar de trabajar después de la escuela, obtuvo excelentes calificaciones que le valieron una beca universitaria. Su futuro comenzaba a brillar, y fue después de conseguir empleo, cuando conoció a Arturo, quien prometió darle amor y estabilidad. Pero ahora Laura se sentía atrapada y vulnerable, y el golpe que le propinaron dolía, pero no físicamente, sino en su alma. Unas simples palabras habían desencadenado la violencia. Al pasar frente al espejo, vio el moretón en su mejilla. De repente la puerta del dormitorio se abrió y Arturo apareció, mirándola fijamente. Laura intentó retroceder, pero él la agarró con fuerza de sus brazos. La miró con intensidad. ¿No te das cuenta de que cualquier hombre tiene límites?, preguntó con un ligero nerviosismo en la voz. No quiero pelear, pero exijo el respeto que me merezco. Solo discúlpate. Quiero sentir que estamos en la misma página. Laura se quedó callada, pensando en sus palabras. Tal vez había sido ella quien provocó la discusión.
La oportunidad de reconciliación era tentadora, especialmente antes de que Arturo se enojara más. Con una sonrisa débil se acercó a él, dispuesta a ceder para evitar más conflictos. «Lo siento», dijo suavemente. «Sé que quieres lo mejor para mí, solo que a veces tu manera de mostrarlo es dura». Ella sabía que él la amaba, aunque su carácter autoritario la desafiaba. Estaba dispuesta a darle una oportunidad, siempre y cuando él dejara de culparla y la respetara. «Bien, acércate, solo quiero lo mejor para ti», dijo con voz baja. Le dio un beso en la frente. «Solo quiero que estemos unidos», agregó. Arturo sonrió satisfecho al ver a Laura acercarse. Su mejilla aún mostraba el moretón. «¿Ves? Si me haces caso, todo estará bien», comentó. Ella asintió en silencio. Desde entonces, Arturo controlaba la dieta de su esposa con precisión, monitoreando cada gramo y exigiendo resultados. Ella seguía una rutina rigurosa de infusiones herbales, ensaladas frescas y sesiones intensas en el gimnasio, además de las indicaciones de su nutricionista, hasta alcanzar el peso ideal que Arturo consideraba perfecto. Y un día, él entró a una exclusiva tienda y seleccionó un elegante traje de chaqueta blanca con pantalones de seda negros, más una blusa de encaje para el próximo evento. Esa fue la ropa más cara que pudo haberle regalado. «Quiero que luzcas radiante», comentó Arturo. No obstante, de regreso a casa, Arturo recibió una llamada inesperada y luego anunció su partida por unos días, alegando que tenía trabajo por hacer. «De acuerdo», respondió Laura, intentando sonreír a pesar del dolor. Por fortuna sabía que debía ocultar las imperfecciones con maquillaje profesional. «Procura estar atenta cuando yo te llame, debes responderme», le dijo Arturo con una mirada firme. «Debo saber que estás en casa, cuidando de este lugar y de mantenerte hermosa para mí, así que cuidado con hacer otras cosas». Laura sintió como las palabras la encadenaban. Quiso responder, explicar que no necesitaba tal control, pero la advertencia estaba clara. Había aprendido que sus palabras a menudo podían provocar otra pelea, así que, bajando la mirada, simplemente asintió. «Sí, Arturo, todo será como tú quieres». Él sonrió, satisfecho, y luego le dio una palmada en el trasero. «Así me gusta, obediente. Ahora ve y hazme algo de comer, y rápido que tengo mucha hambre». Él se acomodó en el sofá y ella preparaba la cena en silencio. Desde aquel sitio, él se reía viendo su serie favorita. Ella lo escuchaba, y mientras eso acontecía se hacía preguntas. ¿Dónde quedaron mis sueños? ¿Cómo había permitido que él decidiera en mi vida? Ambos cenaron y se fueron a la cama. Al día siguiente, Arturo salió de madrugada, no sin antes darle un beso y repetir su advertencia de responder cada vez que la llamara, o de avisar en lo que haría. Y después de algunas horas, Laura miró su reflejo en la ventana. El día estaba realmente hermoso. Pensó en que no estaría mal en salir a caminar. Eso ayuda a despejar casi siempre la mente. Y al estar caminando por el parque, de repente alguien pronunció su nombre. Se dio vuelta y para su sorpresa, era María. Al principio no la había reconocido, pero pronto se dio cuenta que era una antigua amiga de la empresa donde trabajaba, alguien con quien una vez Arturo había sembrado desconfianza y separación, alegando que María era una mujer chismosa y que solo buscaba separarlos. Ella es una solterona que no conoce la vida matrimonial. Como está sola, busca compañía, por eso te llama a ti y a otras, asegurando que es solo una reunión femenina. Esa mujer busca atención, y lo peor es que se pone a hablar mal de los maridos de sus amigas. Ella es feliz haciendo eso, recordó Laura cuando su marido hablaba de ella. «María», dijo Laura sonriendo, intentando que su emoción no se notara demasiado. «Qué sorpresa. Me alegra volver a verte. ¿Qué te parece si comemos un helado?», sugirió la amiga con una sonrisa. Al principio, Laura quiso rechazar la invitación. Sabía bien que Arturo no aprobaba que tuviera amigas, y menos salir con María, pero de algún modo, el deseo de retomar aunque fuera un instante de su vida anterior, la impulsó a aceptar. En la heladería, mientras María hablaba de viejos amigos y recuerdos, Laura intentaba concentrarse en lo que decía, pero su mente seguía alerta, como esperando una llamada de Arturo en cualquier momento. Incluso miraba con nerviosismo a todas partes. Pronto, María cambió el tema. «¿Y tú? ¿Qué tal tu vida? ¿Cómo vas con tu matrimonio?», preguntó con curiosidad. Laura sonrió. «Todo está bien. Mi marido es un hombre amoroso, me da de todo. Es muy bueno conmigo».
Laura, con una sonrisa fingida, relataba cómo su esposo la cuidaba. La llevaba a los mejores salones de belleza, le compraba ropa de diseñador y hasta había contratado a un nutricionista personal. María la observaba con atención, notando la manera en que se tocaba el rostro, como si quisiera ocultar algo. Al final, no pudo más. ¿Qué te pasó en la mejilla? ¿También te lo regaló él?, preguntó directamente. Laura se puso pálida. Durante unos segundos el silencio fue abrumador. Luego, con voz temblorosa, comenzó a confesar. Laura se derrumbó, escondiendo el rostro entre las manos, mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Sentía una profunda desesperanza y tristeza. Finalmente, decidió sincerarse con María, y con mucha tristeza, comenzó a contarle los momentos más oscuros de su vida junto a Arturo. Era como si quisiera liberarlo todo, y le confesó que durante años había vivido bajo su control total. Él decidía qué debía vestir, qué debía comer y cómo debía comportarse. Recordaba con amargura cómo Arturo había logrado aislarla de todo, cortando sus lazos con amigos, colegas y familiares, hasta dejarla completamente sola. Lo que más le dolía era la doble cara de su pareja. Delante de la gente, Arturo mostraba una imagen de afecto y respeto, pero cuando estaban solos, se convertía en una persona cruel. Ahora, la sola idea de asistir a una fiesta con él la llenaba de miedo, pues sabía que cualquier interacción podría desencadenar acusaciones y un castigo emocional después. Laura estaba atrapada en una telaraña de control, donde cada movimiento era vigilado y juzgado. María, con una mirada compasiva, rompió el silencio. «Conozco este infierno», le dijo. «Mi madre también fue prisionera de un amor tóxico». María relató la experiencia de su madre, que había sido consumida por una relación igual de tóxica. Lo peor de todo es que ella murió por un mal golpe. ¿Quieres seguir en el mismo camino?, le preguntó a Laura, ¿o quieres ser tú misma? Laura bajó la mirada. «Mírame, amiga, mírame y dime que de hoy lucharás por ser libre». Ella asintió. María, decidida a ayudar, contactó a un primo llamado Emilio, un detective experto. «Necesito que averigües todo lo que puedas sobre Arturo», le pidió. Él comenzó a investigar, buscando información sobre el pasado y los negocios de Arturo. Al profundizar en la investigación, Emilio se sorprendió al descubrir algo inusual. Arturo provenía de una familia pobre, pero que en los últimos años había acumulado una fortuna inexplicable. No había registros de negocios exitosos, ni herencias, ni inversiones que justificaran su riqueza actual. Intrigado, Emilio siguió investigando y descubrió que Arturo era un estafador que vendía terrenos inexistentes. Usaba identidades falsas para vender las mismas propiedades a varias personas, robándoles mucho dinero. También se encontraron pruebas de que Arturo escondía el dinero en cuentas secretas. La magnitud de sus crímenes era impresionante, y Emilio sabía que debía actuar rápidamente para detenerlo, antes de que más personas fueran engañadas. Finalmente Arturo llegó de su viaje, justo antes de la ceremonia a la que pensaba asistir con Laura. La llevó en su lujoso coche. Él la ayudó a salir, escenificando a un hombre atento con su mujer, y mientras la llevaba de la mano le susurró: «Recuerda, eres solo mía. No te atrevas a mirar a otro hombre ni a sonreírle a nadie más que a mí». Ella, al igual que él, saludaba a los presentes. Dentro del establecimiento, el hombre no dejaba de maltratarla psicológicamente. La controlaba a cada instante, exigiéndole explicaciones hasta por sus gestos y miradas. Incluso, hasta le prohibía bailar con otras chicas en la fiesta. La mujer se sentía atormentada, bajo la mirada vigilante y celosa de su esposo, quien hacía de cada momento una tortura silenciosa. Laura, rodeada de gente, se sentía completamente sola. Pero entonces la puerta del lugar se abrió. La celebración se interrumpió por una redada policial. La multitud se dispersó. Todos yacían con miedo. Entre los agentes, Laura vio a Emilio, el primo de María, quien le dirigió una mirada de apoyo. Los oficiales la llevaron a un lugar seguro, donde Emilio le explicó que habían encontrado pruebas suficientes para arrestar a Arturo. «Tu esposo no es dueño de una empresa inmobiliaria, es más bien un estafador. Te explicaré después, pero ahora estás a salvo», le dijo Emilio. «Por fin estás libre, no tienes que volver a vivir en miedo». Tras la detención de Arturo, Laura experimentó una sensación de liberación mezclada con confusión.
No obstante, agradeció a Emilio por su intervención y por brindarle el apoyo que tanto necesitaba. Con el tiempo, Laura comenzó a reconstruir su vida, a encontrar su identidad y su propósito. María se convirtió en una hermana para Laura, brindándole amistad y comprensión. De hecho, su casa se convirtió en un refugio seguro para la joven, donde podía sanar y reflexionar sobre su pasado. Además, la amistad entre Emilio y Laura creció con el tiempo. Él se convirtió en su refugio, siempre dispuesto a escuchar y apoyarla. Laura notó en Emilio algo especial que la cautivaba: su inteligencia, su humor y su inmensa bondad. A medida que la mujer sanaba, empezó a ver esa admiración de Emilio hacia ella. Aunque el miedo a enamorarse aún la acechaba, sintió que estaba lista para explorar la posibilidad de un amor verdadero. Con Emilio, Laura recuperó su independencia y control sobre su vida. Poco a poco, recuperó la confianza y la alegría que Arturo había robado. Emilio fue paciente, brindándole su apoyo incondicional. Los encuentros entre Laura y Emilio se transformaron en reuniones más íntimas. Emilio reveló una faceta sensible y cariñosa, mostrando una vulnerabilidad que Laura encontró irresistible. La atracción que sentía hacia él la sorprendió, una mezcla de confianza y ternura que jamás había experimentado antes. Años después, ambos formaron una familia, y ella se convirtió en voluntaria en organizaciones contra la violencia doméstica, compartiendo su historia para inspirar a otras mujeres. Emilio la apoyó en cada paso, orgulloso de su valentía. Juntos, construyeron una relación basada en respeto y amor verdadero. Laura se convirtió en una figura clave en la lucha por los derechos de las mujeres, fundando una organización para brindar apoyo a víctimas de violencia doméstica. Su historia inspiró cambios en las políticas de protección y conciencia social. En su familia, Laura encontró la paz y la felicidad. Su vida era un ejemplo de que aunque el pasado fuera difícil de borrar, siempre existía la posibilidad de escribir un futuro lleno de dignidad, respeto y amor verdadero. Años después, Laura ayudó a Valeria, una joven madre en situación de riesgo. Aquella muchacha le recordó su propio pasado y se comprometió a ayudarla en todo lo que necesitase. La joven pudo escapar de una casa donde era maltratada. Por fortuna encontró refugio en la organización que Laura había creado con ayuda de otras mujeres. Ella recibió apoyo psicológico y legal, y con el tiempo, Laura se convirtió en una amistad cercana. Juntas trabajaron para que la joven recuperara su confianza y visión de un futuro libre de violencia. Ver el progreso de aquella muchacha fue una confirmación de que la misión de la organización valía la pena. Por supuesto, Valeria se mudó con sus pequeños en una nueva ciudad, comenzó a trabajar y construyó una vida estable. En una carta emotiva, ella expresó su gratitud por haber salvado su vida y la de sus hijos. Mientras continuaba su labor, la familia de Laura disfrutaba de momentos simples. Su hijo, ahora adolescente, crecía comprendiendo la igualdad, el respeto y la empatía, y soñaba con ser detective, para seguir los pasos de su padre, para proteger y ayudar a los necesitados. Y ahora el trabajo de Laura estaba siendo reconocida. En una ceremonia a la cual fue invitada, ella expresó: el amor propio y la fortaleza están en cada uno de nosotros. A veces, solo necesitamos un poco de ayuda para encontrarlos. Con el tiempo se hizo más conocida entre los activistas. Organizaba talleres sobre justicia, igualdad y derechos humanos. Entre sus seguidoras estaba Regina, una joven que compartía su historia y valentía. Regina se volvió una parte importante del equipo, manejando proyectos para prevenir la violencia y ayudar a los jóvenes a sentirse más fuertes y seguros. La organización de Laura incluso recibió un prestigioso premio internacional, y en un discurso ella destacó seguir ayudando a cambiar vidas. Este reconocimiento es para todos los que alguna vez se sintieron atrapados en la oscuridad y encontraron la luz. Es para aquellos que se atrevieron a creer que la vida podía ser diferente, dijo delante de todos. Después de la ceremonia, Laura sintió un profundo sentido de logro. Su trabajo había inspirado a muchos y había creado un legado que continuaría cambiando vidas. Su familia estaba orgullosa de ella. Emilio, su pareja, la miraba con admiración, mientras su hijo, ahora estudiante de la policía, la abrazaba con gratitud. Laura jamás imaginó que su historia de supervivencia
trascendiera a muchos lugares. Había inspirado a muchas personas a encontrar la fuerza para superar sus propios desafíos. Las cartas y mensajes que recibía eran un recordatorio constante del impacto que había tenido. Personas que habían estado atrapadas en relaciones abusivas, como ella antes, ahora encontraban la valentía para salir adelante. Regina se había unido a la organización y con los años se dio cuenta de que estaba lista para llevar el legado de Laura a nuevas alturas. De hecho, Laura anunció que Regina sería su sucesora. Con gratitud, la mujer aceptó el desafío, prometiendo continuar la misión de su líder. Laura finalmente se retiró, sabiendo que su legado viviría a través de la organización y las vidas que había cambiado. En el refugio de su hogar, Laura comenzó a escribir sus memorias sobre su vida y la luz que encontró cuando estaba sumida en la oscuridad. Ella escribió un libro titulado Más allá de las sombras. Increíblemente, aquel libro se convirtió en un fenómeno editorial en su país, dando voz a miles de mujeres que habían enfrentado situaciones difíciles. Y con ayuda de Emilio, se dedicó a prevenir el sufrimiento de otras mujeres, impartiendo enseñanzas en escuelas y comunidades. Su objetivo era educar a las nuevas generaciones sobre el respeto, la igualdad y la importancia de denunciar cualquier tipo de abuso. Y durante sus últimos años, Laura siguió dedicándose a la escritura y la orientación, disfrutando la vida sencilla con su familia. En su 85 cumpleaños, Emilio levantó una copa por Laura y dijo: «Agradezco a la vida por llevarme a conocer a una mujer tan valiente como mi esposa». Todos los familiares la rodeaban con cariño y respeto. Laura sintió una profunda paz. Aquella mujer cerró los ojos con serenidad y alegría, sabiendo que había dejado una huella imborrable. Sin duda, su historia seguirá inspirando a generaciones futuras y su espíritu vivirá en el corazón de todos aquellos que la conocieron. Nunca es tarde para recuperar el control de tu vida, sin importar cuán difícil sea la situación. Aunque liberarse de una relación que controla y limita puede ser doloroso, es un acto de gran valentía. Esta historia nos recuerda que, al luchar por nuestra libertad y respeto, no solo nos ayudamos a nosotros mismos, sino que también podemos inspirar a otros a seguir nuestro ejemplo y construir un futuro mejor. Espero que este video te ha servido. De ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar y sobre todo compartir. Yo soy Gustavo Valdés, muchísimas gracias por visualizarnos. Por cierto, te invito a suscribirte a este canal si es que aún no lo estás, y activar la campanita de notificaciones para recibir lo último que subamos. Hasta la próxima.